cosas de planificación, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, con qué lo va a hacer? Y eso debería estar dentro del plan. Em, y otra herramienta que me parece que es importantísima es el sistema de comando de incidentes, ¿no? El sistema de comando de incidentes, que muchos de ustedes ya lo deben conocer y deben estar trabajando y deben planificar con eso. Me parece que tiene algunas cosas importantes. Primero, que es importante hacer el curso, ¿no? Porque tiene muchas herramientas. Que el sistema de comando es algo que se puede ampliar, que fue desarrollado pensando en los incendios de California, y después se entendió que podía ser utilizado en cualquiera de los eventos. Nos resuelve un montón de problemas, ¿no? Primero, ahí planteamos los objetivos del sistema de comando de incidente, que tiene que ver con el primero, como siempre, ¿no? La seguridad de los encargados de la respuesta y todos los intervinientes. El segundo, el logro de los objetivos tácticos, y ahí ya me dice que tengo que tener objetivos tácticos. Y claro que la escena requiere de objetivos tácticos, ¿no? Y requiere de esos objetivos. Esos objetivos pues, tienen que ser medibles, tienen que poder cumplirse, tienen que tener responsables, ¿no? Y el uso eficiente de los recursos. Y el sistema de comando de incidente nos ayuda a llevar una respuesta ordenada al evento, ¿no? Que si es un evento grande uno puede hablar, como dice ahí la diapositiva, puede armar el plan de acción del incidente, que, que tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, qué queremos hacer, quién es responsable de hacerlo, cómo nos comunicamos entre nosotros, cuál es el procedimiento si hay alguien se lesiona y cómo vamos a hacer ese evento. Pero me parece que es clave el objetivo táctico, ¿no? Me parece que la organización que tiene el sistema de comando de incidentes, de empezar a darle un orden a la respuesta a la escena, roles de cada institución en la escena, que alguien siempre lidere y manda, ¿no? Que ese mando puede ser unificado o puede ser individual de acuerdo al evento, ¿no? No sé, en el evento del incendio, el primer que debería mandar es el jefe de bomberos, bueno, después puede cambiar de acuerdo al escenario. O se puede armar un comando unificado, ¿no? Yo lo escuchaba en lo de seis a Fabián García, hablando, y él decía del comando unificado, ¿no? Y me parece que es clave también tener un comando unificado, porque uno puede tener el resto de las instituciones y ahí debatir en qué momento cada uno actúa o cómo actúa o cuáles son las necesidades de esa respuesta, ¿no? Me parece que eso es clave y es un crecimiento importantísimo que tenemos el poder ser un comando unificado, ¿no? Es decir, mira, puede estar el director de Defensa Civil, el jefe de bomberos, el secretario de Salud eh, y el de Seguridad comandando la escena en conjunto. Y también es un crecimiento porque primero, obviamente, porque a veces tenemos un problema de egos, ¿no? Entonces, y bueno, quien manda tiene que ver a veces con eso, y en realidad el de tener un mando unificado nos muestra un crecimiento tremendo y seguramente muchas mejores resoluciones que tomar las decisiones solos. Y después también que a veces le tiramos el problema a uno solo, ¿no? Es decir, bueno, está el director de Defensa Civil, bueno, que se lo banque y que ordene él, ¿viste? Y tampoco es así, porque vos sabés que después viste, somos un montón, pero cuando tenés que tomar decisiones estás solo. Y qué mejor que tomar las decisiones en conjunto, porque no es fácil eh, tomar solo las decisiones en cada evento. Eh, y también tenemos que cuidar nuestras coronarias, ¿no? Además. Pero bueno, me parece que el modelo del sistema de comando de incidentes es algo que deberíamos aprender, que deberíamos trabajar, que tiene algunas lógicas que tienen que ver con terminologías únicas, con identificaciones de espacios únicos, ¿no? Dónde van las ambulancias, dónde van los equipos, dónde van las víctimas, que se manejan en forma internacional, con lo cual uno puede trabajar con otros organismos y puede trabajar de la misma forma, que tiene que ver con una lógica de, de cómo distribuir estos objetivos tácticos con subordinados en cantidad para poder medir a ver si, obviamente, si están seguros y también si cumplió con esos objetivos, ¿no? Bueno, me parece que es una herramienta muy importante, que en muchos casos bomberos la utilizan, en algunos lugares, en otros no, y que Salud está empezando también a ir por ese lado, porque también hoy no solamente se habla del sistema de comando de incidente tradicional, que era el incidente, sino hoy también se está trabajando sobre el sistema de comando de incidente hospitalario, ¿no? Que el plan de respuesta hospitalario tiene que tener la misma lógica del sistema de comando de incidente, ¿no? Con alguien que mande, que cumpla los objetivos, bueno, un poco el mismo desarrollo.
Y el desafío siempre es este, ¿no? Es tratar de, lo más rápido posible, organizar la escena. Lo más rápido posible, tratar de ordenar la escena, de tomar las decisiones precisas, porque eso nos va a servir para todo el desarrollo del evento. Si uno empieza a analizar, y no vamos a ponernos en debatir sobre cosas que nos han pasado a nosotros en nuestra provincia, aunque deberíamos hacerlo, aunque deberíamos hacerlo. Yo creo que siempre que tenemos un evento deberíamos juntarnos para ver, no para criticarnos, sino para ver qué queremos mejorar, o qué debemos mejorar. En muchos de los eventos, esa falta de organización, de quién lidera, de quién manda, de cómo se hace ese comando unificado, donde se toman todas las decisiones de lo que pasa en el evento, nos solucionaría un montón de problemas que tenemos, ¿no? Que vengan organizaciones de cualquier lado y se instalen en el municipio a hacer algo, y hacen cosas por el mal, pero desorganizado, no sabemos qué están haciendo, que vengan de distintos organismos provinciales, ONG, nacionales, a hacer cosas que no tenemos ni idea qué están haciendo, ¿no? Que se tomen decisiones y que hagan cosas que son innecesarias, ¿no? No sé. eh, en Bahía Blanca, eh, la Dirección Nacional de Emergencias puso un hospital móvil en un shopping, ¿no? Cosa que está totalmente contraindicado bajo todo punto de vista. Dice, bueno, ¿para qué? ¿No? Bueno, no sé, porque no sé, estaba peleado con la provincia o estaba peleado con el municipio, no tengo ni idea, pero es innecesario, ¿no? Un gasto de recursos innecesarios que eran importantes tenerlos en otra zona, pero lo pusieron en un shopping, ¿no? Así, bueno, muchachos, viste, bueno. Ahora, ¿quién le dice no? Bueno, alguien le tiene que decir que no. Eso nos pasa cuando tenemos mando unificado. Si no, acá no instalás. No importa que vengas de otro organismo, acá no instalás en tal lado. Bueno, eso nos sirve cuando tenemos un mando unificado, un liderazgo, y nosotros podemos decir, tomamos decisiones sobre lo que pasa. Ahora sí, si realmente tenemos un montón de cosas, tenemos 2 millones de cosas, no lo tenemos planificado, somos un montón, tenemos un evento gigantesco, no por criticar a Bahía Blanca, porque la verdad es que a Bahía Blanca le pasó lo mismo que a La Plata, ¿no? Es un evento que te supera tu capacidad de respuesta por sobre todas las cosas, pero eso a veces nos pasa en eventos chicos, ¿no? En eventos propios que sí los podemos controlar en nuestro municipio, y nos pasa esa desorganización y que empieza a venir gente de distintos lugares y a hacer cosas no organizadas por el propio municipio, ¿viste? Entonces, me parece que de alguna forma el local tiene que controlarlo. Y si viene el director el ministro de Salud de la provincia, se va a acoplar a lo que están armando, ¿no? A mí me pasó, yo cuento a veces alguna anécdota, capaz que la conté acá, pero yo cuando estaba en la Dirección Nacional de Emergencias, me tocó intervenir y con todo lo que sean profesionales itinerantes en la pandemia, ¿no? Y fuimos a Chaco, que Chaco fue el primer, fuera de lo que fue capital, el lugar donde explotó la pandemia fue Capital Federal, luego fue el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y luego empezaron las otras provincias. Bueno, la primera provincia que explotó fue Chaco, porque una médica eh, entró a Chaco con síntomas, fue a su guardia hospitalaria, a la clínica y a un cumpleaños, ¿no? No recuerdo si fue un cumpleaños de 15 o un casamiento, contagió medio Chaco. Bueno, caos. Entonces nosotros fuimos con un montón de recursos, ¿no? Médicos, kinesiólogos, enfermeros, técnicos de emergencia, fuimos con un montón de recursos. Ahora, Chaco estaba organizado. Chaco tenía su comité de emergencias, se reunían en un lugar todos los días, en los cuales se tomaban decisiones de qué se iba a hacer al otro día con el tema pandemia. No, traer todos los recursos y ponerlos en Chaco fue muy simple y fue muy rápido para la resolución de los problemas, porque ya había alguien que comandaba, había alguien que ya estaba tomando decisiones, que comandaba, y no nos dijo, porque nosotros vamos a Nación, hacemos lo que queremos. No, no, muchachos, acá nosotros nos juntamos todos los días y tomamos la decisión acá. Entonces uno se juntó y tomó las decisiones acá. En otra provincia nos tocó ir y en ese mismo descontrol, bueno, cada uno hacía lo que creía importante, lo que podía. Y eso te cambia, ¿viste? A veces el tener estas herramientas, el trabajar sobre un sistema de comando de incidentes. Si no, el incidente nosotros lo estamos comandando, sabemos qué es lo que pasa, sabemos cómo está avanzando, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vos trajiste ayuda, bueno, que vaya acá o que venga acá. Parece que eso es clave
a veces en la toma de decisiones a estos grandes eventos. Y después algunas cosas que tienen que ver con la organización del incidente con víctimas múltiples, que no es un tema menor, porque en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos un montón, eh, tenemos muchísimos eventos, muchísimos incidentes vehiculares, muchísimos con víctimas múltiples, eh, y bueno, tenemos que dar una solución. Y la solución es una buena respuesta, porque obviamente la solución podría ser la prevención, que no maneje nadie con alcohol, que no maneje nadie a grandes velocidades, que no maneje nadie distraído usando un celular, que las rutas estén perfectas. Bueno, todas esas cosas no son tan sencillas. Nuestro trabajo y la respuesta es, y bueno, también requiere una respuesta coordinada. También requiere una respuesta organizada y coordinada. ¿Para qué? Para reducir obviamente la cantidad de víctimas, para salvar la mayor cantidad de personas. Y eso tiene que ver con la organización del escenario, la organización de la escena y los roles de cada una de las instituciones que yo tengo para dar una respuesta hacia ese evento, ¿no? Este es un evento pensado con el sistema de comando de incidentes, ¿no? Obviamente es grande porque está pensado en el aeropuerto, esto como está armado, eh, un incidente en un aeropuerto, puntualmente el de Seiza, pero no necesariamente no tiene que tener tantas áreas o tantos tipos de triadas, pero bueno, por lo menos con uno o dos a veces nos sirve, pero es un poco la organización y el orden que deberíamos dar. Cuando yo muestro esta diapositiva anterior, el- la imagen de arriba, que dice organización hospitalaria, es de 1970, ¿no? Y sin embargo, hoy todavía seguimos debatiendo dónde van las cosas, ¿no? O quién ocupa cada rol. Fíjense que tiene la zona de impacto, que dice búsqueda y rescate, primeros auxilios, las medidas salvadoras, ahí personal sanitario de bombero, un puesto de mando, un triage, estabilización y evacuación, la noria por donde circulan las ambulancias, su equipo de respuesta, y el plan de desastres hospitalarios, ¿no? Bueno, seguimos muchas veces debatiendo sobre lo mismo. Hoy le hemos agregado el sistema de comando y incidente y fíjense que es lo mismo, ¿no? Es la organización del evento pensado en un montón de situaciones, que se tienen que capacitar, que se tienen que entrenar, que hay que simularlas, que hay que actualizarse, porque obviamente hay un montón de cosas que se van actualizando, por ejemplo, lo que es la restricción de movimiento espinal, ¿no? Antes cosas que veíamos puntualmente con, con la necesidad de ponerle a todos los pacientes una tabla y un collar cervical, y hoy eso ya no se hace. Eh, Pero bueno, son todos los temas que hay que capacitarse, ¿no? Pero sí la delimitación de la zona. Fíjense, hay una zona caliente donde podría trabajar exclusivamente bomberos, donde se hace un primer triage, que puede ser el STAR o el de foco. Luego pasan a una segunda zona de triage y quizás a una tercera o una segunda solamente, donde es lugar de acopio de víctimas, donde están las víctimas urgentes y no urgentes. De ahí se toma la decisión de dónde se derivan, de cómo se derivan, y ese triage se tiene que capacitar, ¿no? La gente en qué tipo de triage tiene que utilizar y también cuáles son los elementos de triage que deberíamos utilizar. No me voy a meter en un tema crítico, pero todos hablamos de triage y si miran sus móviles, seguramente no todos tienen tarjeta de triage o una cinta para hacer triage, ¿no? Entonces, después, si tenés 20 víctimas, cuando evaluaste la tercera, cuando evaluaste la 18, no te vas a acordar que tenía la tercera, ¿no? Entonces, eso necesita identificación. Bueno, cosas que no son caras, pero que son necesarias tenerlas, ¿no? Uno empieza a pensar, es decir, cuáles son las medidas salvadoras que uno tiene que hacer en la escena. Digo, mira, hoy no voy a los móviles de policía, aunque deberían tenerlo. Hoy todos deberíamos tener un torniquete, ¿no? Porque lo que salva la vida es el torniquete. Una hemorragia exsanguinante, necesitas tener un torniquete, ¿no? Hay un montón de elementos que tampoco son caros, pero que uno debería empezar a pensarlo. O sea, bueno, antes nos desesperábamos por tener una buena tabla de inmovilización. Bueno, hoy pensá en tener un torniquete, ¿no? Pensá en tener algún método hemostático, empezá a pensar en tener algunos otros elementos que salvan vidas realmente. Bueno, y cómo capacitarme. Este es otro tema que requiere
de organización y de planificación, porque no me sirve tener un buen cuerpo de bomberos solamente, o tener un buen equipo de ambulancia solamente, o tener un gran hospital solamente. Me sirve cuando todo eso funciona eh, coordinadamente, ¿no? Que cada uno sabe sus roles, tiene qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, lo entrenó, lo practicó, tiene los recursos, y esa es la mejor forma para poder resolver estos grandes problemas. De ahí para terminar, si no sigo hablando, Einstein decía, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar, y a veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? A veces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Yo durante muchísimos años, pero muchísimos años, recorrí la provincia de Buenos Aires y los cuarteles de bomberos de los 135 municipios explicándole cómo había que poner una tabla y un collar, ¿no? Y creo que peregrinábamos los cuarteles de bomberos y los lugares de emergencia diciéndole que no se nos vaya a pasar por la cabeza no ponerle un collar cervical a alguien o no poner una tabla de inmovilización o no ponerlo en lateral y así estuvimos muchísimos años de nuestra vida por allá por los años 80, 80, 90, ¿no? Bueno, hoy tenemos que ir al revés. Es decir, che, todo eso que dijimos que teníamos que hacer, bueno, ahora tenemos que cambiar el chip de la cabeza y decir, bueno, hay cosas nuevas, se investigó, no es tan importante, tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el escenario? Bueno, a veces tenemos que animarnos a eso, ¿no? A lo que nosotros hacíamos bien y teníamos en la cabeza que lo hacíamos así y era perfecto, bueno, cambian, ¿no? Las normas de reanimación cambian, eh, se estudia, se investiga, hay gente que se pone a investigar y las cosas se van modificando, se van cambiando. eh, Nosotros enseñábamos la famosa maniobra de Heimlich de una forma, los europeos la manejaban de otra forma. Bueno, hoy cambiaron las normas y se manejan igual que la manejaban los europeos. Bueno, tenemos que cambiar el chip y cambiar la diapositiva y decir, bueno, tenemos que cambiar esto, ¿no? Y con la RCP nos pasa lo mismo. Bueno, y si nos pasa con la RCP y lo hacemos generalmente, ¿no? Pues en su momento hacíamos ventilación, después dejamos de hacer ventilación para la comunidad, bueno, y fuimos capaces de cambiar la norma de RCP y animarnos a los que damos RCP, decir, bueno, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar, inclusive con la RCP avanzada, porque hemos cambiado las drogas, las hemos sacado, las hemos puesto, las hemos sacado, las hemos puesto. Bueno, con todo lo que es la emergencia uno tiene que pensar en eso, ¿no? Esto es cambiante, se investiga, se planifica, se evalúa y bueno, y si hay normas que cambiar y normas que modificar, las tendremos que cambiar y modificar, ¿no? Y cambiar ese chip. Pero me parece que el desafío en un mundo que cada vez tiene eventos más extremos, que nos va a llevar a cada vez más frecuentes, más recurrentes, más intensos sobre nuestras localidades, y eso no va acompañado de los recursos que tenés, ¿no? Es decir, che, como tenemos eventos más meteorológicos más seguidos, nos van a dar camiones de bomberos y móviles a la defensa civil, como tenemos incidente de tránsito, nos van a dar más ambulancias, ¿no? Tenemos siempre la misma. ¿No? Digo, nosotros tenemos, en el sistema provincial tenemos 400 ambulancias y cuando vos reemplazás algunas que, que se van rompiendo, no es que de una buena a primera vas a tener 800, no es tan sencillo, porque aparte le tenés que poner gente arriba, ¿no? Entonces, y bueno, con los recursos como hago, como yo me adapto a dar una buena respuesta. Bueno, a veces es estandarizando estos procesos, ¿no? Digo, el desafío de el plan de emergencias y de estandarizar los procesos te ayuda a tener una respuesta mucho más eficiente, mucho más eficaz y también formando las nuevas generaciones, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos con lo que nosotros sabemos y como nosotros sabemos somos siempre los que mandamos, digo, ahí cometemos un error, porque el día que nosotros no estamos, nadie lo maneja de la misma forma y capaz que necesitamos manejarlo de la misma o mejor, ¿no? Entonces me parece que eh, hay un médico colombiano que había sido director del sistema de emergencias colombiano, tenía un artículo que llamaba Preparando el relevo. Él decía que ni bien vos asumís una gestión, tenés que empezar a formar quién te va a reemplazar, ¿no? Y dice, porque esta cadena siempre es así, es interminable. Entonces digo, el primer día de gestión vos tenés que informar quién te va a reemplazar. No importa si es dentro de un año, 10 años. A veces muchos lugares están atravesados por la política, porque obviamente entonces cambian cada 4 años, eh, pero no puede ser que quien venga no tenga información.
Digo, el que venga debería darle continuidad a lo que uno está haciendo, ¿no? Y eso a veces tiene que ver también con decir, mira, todos deberíamos manejar el mismo proceso, todos deberíamos tener el plan de emergencia. Viene un jefe nuevo, bueno, viene un jefe nuevo que siga haciendo, que lo mejore, le ponga su impronta, pero el plan es el mismo, ¿no? Porque la respuesta está planificada desde lo local. Bueno, y ahí dejo de hablar. Si alguno quiere hacer algún comentario, pues fue muy rápido, pero si no